el ministerio Conéctate a Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre el segmento Vidas con Objetivos. Job, un varón perfecto. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos en esta hora iniciar la transmisión. Oramos, buen Dios, para que usted tome el control de la misma. Oramos para que usted, oh Señor, nos guíe de tal manera que todo salga de acuerdo a su voluntad. Por Jesús. Amén. Llegamos al penúltimo de los estudios que tienen que ver con el sufrimiento y la redención. El análisis, el tercer análisis en su sección D, para el 10 de julio. Hemos analizado y comparado el sufrimiento y la redención de la vida de Job con la de Jesucristo. Y ahora estamos haciendo la comparación de la vida de otros personajes bíblicos que, al igual que Job, pasaron por sufrimientos y alcanzaron la redención. Estos personajes, como Moisés, que nos enseñó la liberación y redención del pueblo de Israel, la lección que nos dio Moisés. José, de quien aprendimos que el sufrimiento injusto y la provisión divina. Pueden revisar esto 3:7. Y Jehová les dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Pueden ver Génesis 45, 4 al 5. Y dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El día de ayer nada más vimos a David, de quien aprendimos el arrepentimiento y el perdón divino, en el Salmo 51:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y hoy nos toca nuestro último personaje secundario en esta primera lección, el sufrimiento y la redención, el apóstol Pablo, de quien aprendemos el sufrimiento por causa del evangelio y la redención en Cristo. En Filipenses 2:21 encontramos la cita que respalda esta lección. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta cuarta cita, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, se presentan las siguientes lecciones relacionadas con el sufrimiento y la redención. El sufrimiento por causa del evangelio. El apóstol Pablo experimentó diversos sufrimientos y dificultades debido a su fidelidad
y compromiso con el Evangelio de Cristo. Su vida estuvo marcada por persecuciones, prisiones y adversidades, pero en medio de todo eso, él siguió firme en su fe y dedicado a proclamar el mensaje de salvación. La primera lección que extraemos de esta cita, el sufrimiento por causa del Evangelio. La segunda lección, estamos en Filipenses 1:21, la centralidad de Cristo en la vida del creyente. Para Pablo, el vivir significaba Cristo. Él reconoció que su vida tenía un propósito mayor que trascendía su propia existencia. Su pasión y razón de ser era vivir para Cristo, obedecer su voluntad y predicar su mensaje de salvación. Por ello el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Aquí aprendemos el sufrimiento por causa del Evangelio y la centralidad de Cristo en la vida del creyente. La tercera lección que traemos de esta cita es la perspectiva de la redención en Cristo. Pablo afirma que el morir era ganancia. Esto no significa que deseaba la muerte, sino que reconocía que en Cristo la muerte no era el fin, sino el comienzo de una eternidad en la presencia de Dios. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y por ello el apóstol Pablo entendió que el morir para él era ganancia. Para él la muerte no era motivo de temor, sino una experiencia de ganancia, ya que significaba ser liberado de las limitaciones terrenales y estar en la plenitud de la presencia de Cristo. Es caminar en otra dimensión. Repito, es caminar en otra dimensión. El apóstol Pablo caminaba en otra dimensión. Para mí, el morir es Cristo. Y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las lecciones relacionadas con el sufrimiento y la redención. Primero, el sufrimiento por causa del Evangelio es parte de la experiencia de los creyentes comprometidos con Cristo. Aunque puede ser doloroso y desafiante, el sufrimiento puede fortalecer nuestra fe y testimonio, demostrando la autenticidad de nuestra devoción a Dios. Segundo, la vida del creyente debe ser centrada en Cristo. Él debe ser nuestra prioridad y el propósito principal de nuestra existencia. Nuestra vida debe reflejar el amor, la obediencia y la entrega total a Cristo. Tercero, la redención en Cristo nos da una perspectiva esperanzadora frente a la muerte. A través de la fe en Cristo tenemos la seguridad de la vida eterna y la comunión con Dios. La muerte ya no es una tragedia final, sino un paso hacia una realidad gloriosa en la presencia de Dios. En resumen, esta cita nos enseña que el sufrimiento por causa del Evangelio es parte de la vida del creyente comprometido. Sin embargo, nuestra perspectiva debe estar centrada en Cristo y en la redención que encontramos en Él. A través de la fe en Cristo, encontramos propósito, fortaleza y esperanza en medio del sufrimiento y tenemos la certeza de una vida eterna con Dios. Repito,
Esta cita nos enseña que el sufrimiento por causa del evangelio es parte de la vida del creyente comprometido. Si tú estás sufriendo por una mala alimentación, no confundas ese sufrimiento con el sufrimiento por causa del evangelio. Cuidado. No confundas la rapidez con la velocidad, decía mi profesor de física. Una cosa, como lo es la rapidez, solo es un número, mientras que la velocidad tiene módulo, o sea, número, dirección, o sea, hacia dónde va, y sentido, o sea, positivo o negativa. No confundas las consecuencias de una vida de pecado con el sufrimiento por causa del evangelio. ¿Bien? Si tú eres un cristiano, un creyente comprometido, todo lo que te ocurra, escúchame bien, todo lo que te ocurra como consecuencia de tu fe será para tu bien. Porque a los que aman, dice Romanos 8:28, todas las cosas le ocurren para bien, a los que aman a Dios, para hacer claro. Ahora, sin embargo, nuestra perspectiva debe estar centrada en Cristo y en la redención que encontramos en Él. Mi vista debe estar fija en Jesús. Mis proyectos deben tener como centro a Cristo. Todos mis proyectos, en todas las esferas de mi vida, deben tener como centro a Cristo. Él, ¿ok? Él debe ser el foco de mi atención. Si quieres que tu vida impacte, enfócala en Cristo. A través de la fe en Jesús, encontramos propósito. Nuestro primer propósito debe ser vivir una vida de adoración a Dios. Nada que no adore a Dios debe ocupar parte de nuestra vida. Fortaleza. Es a través del estudio de la palabra de Dios que adquirimos fortaleza espiritual. Es a través del estudio de la palabra de Dios que nos enseña qué debemos comer, porque la palabra de Dios es amplia en cuanto a la reforma pro salud y esperanza en medio del sufrimiento. Es a través de la palabra de Dios que reconocemos que aunque estemos pasando por una crisis, no estamos solos. Al final del túnel hay una luz. Y tenemos la certeza de una vida eterna con Dios. Llegamos a la conclusión de este largo estudio, el sufrimiento y la redención. Hablando del apóstol Pablo, que fue nuestro último personaje. Estos personajes bíblicos que hemos mencionado, Moisés, José, David y Pablo, al ser comparados con el sufrimiento y la redención efectuada por Jesús, nos enseñan valiosas lecciones sobre la fidelidad de Dios, la provisión divina, el arrepentimiento y el perdón y el propósito del sufrimiento en el plan redentor de Dios. Vayamos a las aplicaciones. En Primera de Pedro,
1, 13 al 16, vemos las aplicaciones de estas enseñanzas. Aprendemos la importancia de mantener una vida de integridad, honestidad, obediencia a los principios de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, como lo hicieron Job, Moisés, David, José y el apóstol Pablo, todos imitando al ejemplo de todos, Jesús, el Hijo de Dios. Esto nos lleva a una vida cristiana, una vida con propósito, es una vida cristiana, una vida con sentido. Hemos sido llamados a una vida santa. En 1 de Pedro 1, 13 al 16 nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Al relacionar la vida de Moisés, José, David y el apóstol Pablo con el llamado a una vida santa mencionado por Pedro en su primera carta, podemos extraer varias lecciones. La primera de ellas está relacionada con Moisés. Moisés nos enseña la importancia de obedecer a Dios y confiar en su guía. A pesar de los desafíos y dificultades que enfrentó Moisés, perseveró en su fe y fue utilizado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Su vida nos muestra la importancia de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, es decir, estar dispuestos a pensar con claridad y ser guiados por la verdad revelada por Dios. Moisés nos enseña la importancia de obedecer a Dios y de confiar en su guía. Te invito a que te quedes con nosotros en esta serie, porque vamos a dedicarla, así como le dedicamos un mes completo a Nehemías y le hemos dedicado mes y medio a Job. Le vamos a dedicar todo el tiempo que sea necesario a Moisés. Solamente estamos haciendo hoy un pequeño vistazo de qué cosa vamos a aprender en Moisés. Segundo, al analizar primera de Pedro 13 al 16, primera de Pedro 1, 13 al 16, encontramos y aplicarla en la vida de José. ¿Qué lección podemos extraer? Hola. De José. José nos enseñó el valor de la integridad y la fidelidad en medio de la adversidad.
José nos enseñó el valor de la integridad y la fidelidad en medio de la adversidad. Una cosa es ser bueno, pero otra cosa es ser íntegro. A pesar de ser vendido como esclavo y enfrentar diversas pruebas, José mantuvo su fe en Dios y vivió una vida justa y recta. Eso es integridad. Su ejemplo nos desafía a no conformarnos a los deseos de nuestra antigua ignorancia, sino a vivir como hijos obedientes de Dios. La cita que estamos analizando y comparándola con la experiencia de José, nos recuerda que anteriormente, cuando vivíamos de ignorancia, éramos personas no íntegras. Cambiamos al hacer el cambio de profesor, al hacer el cambio de maestro. También nuestra vida alcanza el grado de integridad en Cristo, fidelidad en Cristo. Y de José aprendemos el valor de la integridad y la fidelidad en medio de la adversidad. Es muy bonito ser íntegro y ser fiel cuando todas las cosas andan bien. Pero cuando estás en la situación que estuvo José, atrévete, atrévete. Te retamos a ser íntegro. Te retamos a ser fiel. En nuestro propio testimonio te podemos decir, solamente en Cristo tú estarás dispuesto a morir por la verdad. Nuestro tercer personaje de análisis esta semana, personaje secundario, recuerden que el principal personaje en nuestro estudio es Job, pero estamos viendo otros que como Job también sufrieron, es David. ¿Qué aprendemos de David? La aplicación a la vida moderna de lo que nos enseña el sufrimiento de David es, David nos enseñó la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de la santidad. Aunque cometió grandes errores, yo digo mega errores, como el pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, su esposo, David reconoció su pecado, se arrepintió sinceramente y buscó la restauración en Dios. Su vida nos muestra que, a pesar de nuestras caídas, podemos encontrar perdón y redención en Cristo. Amigo, estamos próximos a estudiar la vida de David y estamos próximos a meternos en este salmo, el Salmo 32 y el 51. No te pierdas en esta serie Vidas con Objetivo nuestro tercer personaje. El primero fue Nehemías, el segundo Job, y nuestro tercer personaje va a ser David. Te lo estoy anunciando desde ahora. Va a ser David. Sí, va a ser David. Y la razón por la que va a ser David es porque estamos estudiando el libro máximo que él escribió, como son los Salmos. No te lo pierdas. David nos enseña la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de la santidad. Aunque cometió mega errores, como el pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David reconoció su pecado, se arrepintió sinceramente y buscó la restauración en Dios. Su vida nos muestra que a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros megapecados, podemos encontrar perdón y redención en Cristo. Y nuestro último personaje secundario en esta serie, el apóstol Pablo.
¿Qué aprendemos del apóstol Pablo? Grandes lecciones. Esto también será, Pablo va a ser uno de los últimos personajes que vamos a estudiar en la serie Vida con Motivos. Quizá por allá en el mes de noviembre o diciembre estaremos viendo la vida del apóstol Pablo de principio a fin, comparándola con la vida de Jesús. Recuerden que nuestro estudio es un paralelismo entre personajes bíblicos y personajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento con Jesús. Y aquí vamos a ver algo interesante. Cuando estudiemos la vida del apóstol Pablo, vamos a ver a alguien que no siendo discípulo de Jesús, no siendo discípulo de Jesús, sino por el contrario, siendo enemigo de Jesús, se convirtió en uno de sus máximos representantes en la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de Pablo? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña sobre el sufrimiento por causa del evangelio y la entrega total a Cristo. Marco, sufrimiento y entrega total por causa del evangelio. Repito, si tú te has entregado a otra cosa y sufres por la otra cosa a la que estás entregado, no confundas las consecuencias del pecado con el sufrimiento por causa del evangelio y la entrega total a Cristo. A pesar de las persecuciones y dificultades que enfrentó, Pablo consideró que vivir para Cristo era su mayor tesoro. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su testimonio nos desafía a ser fieles a nuestro llamado, a vivir en obediencia y a buscar la santidad en todas las áreas de nuestra vida. La autoridad de Pablo, ¿sabe quién se la da? Sus obras. Nadie puede decir que Pablo vivía contrario a lo que predicaba. Eso le daba autoridad. Pablo no fue nombrado por la iglesia apóstol. Fue por sus obras que fue considerado un apóstol. Al igual que Jesús. La autoridad de Jesús, ¿quién se la daba? Sus obras. Sus obras iban en armonía con su palabra, con su evangelio. Eso es autoridad. Vivir lo que se predica. Y Pablo lo experimentó. Vivió lo que predicó. En esto consiste el llamamiento a una vida cristiana. En resumen, al observar las vidas de estos personajes bíblicos y considerar el llamado a una vida santa presentado por Pedro, aprendemos lecciones importantes sobre, primero, la obediencia a Dios. Segundo, la integridad. Tercero, el arrepentimiento. Cuarto, la obediencia a Dios. Quinto, la integridad, la búsqueda de la santidad. Quinto, la entrega total a Cristo. Estas lecciones nos desafían a vivir de acuerdo con los principios divinos y reflejar la santidad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Repito, reflejar la santidad de Dios en toda nuestra manera de vivir. Yo no puedo ser cristiano cuando estoy en mi casa o en la iglesia, pero cuando voy a mi trabajo soy peor que un mundano. Es aquí donde cabe la foto de la máscara que mi esposa presentó en estos días. La voy a poner para el resumen de lo que hemos estudiado. No tenemos que dejar de ser enmascarados. Y ese sería un buen título para un estudio. Quitarnos la máscara. Estas lecciones nos enseñan a quitar la máscara. Debemos
quitarnos la máscara de cristianos que tenemos puesta, para que el Señor pueda hacer la transformación en nuestra vida. De lo contrario, nos espera Jesús dijo en Mateo 5, Marcos. Jesús dijo acá en el libro de Mateo 5, las últimas 4 bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero antes de está la bienaventurados los del limpio corazón, porque verán a Dios. 1, 2, 3, 4. Comenzando con bienaventurados los del limpio corazón, porque verán a Dios. Quítate la máscara. Estás teniendo problemas, estás sufriendo. Revisa bien esos problemas. Tú más que nadie sabes si esos problemas te los buscaste tú. Porque si te lo buscaste tú y no tiene nada que ver con Cristo, entonces tienes que quitarte la máscara si quieres que el Señor atienda tu petición y resuelva tu problema. ¿Y cómo se hace eso? Ya lo estudiamos cuando estudiamos a David. David, Salmo 51:1. ¿Cuándo estudiamos a David? Ayer estudiamos a David. ¿Recuerdan que la primera lección que aprendimos de David fue reconocer nuestra falta? David se quitó la máscara. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres ver a Dios? Entonces quítate la máscara. Amigos, esta serie hasta aquí llegamos al final de nuestra primera de 5 lecciones que tienen que ver con Job. El sufrimiento y la redención. El día de mañana vamos a hacer un resumen. Y pasado mañana entraremos en la segunda de las 5 lecciones que tienen que ver con el paralelismo entre Job y Jesús. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo que estás en los cielos, gracias Señor por tu Espíritu Santo que nos acompaña día a día. Gracias por las lecciones aprendidas al analizar estos 4 personajes secundarios en la serie Job. Su sufrimiento y redención. Job, un varón perfecto. Al analizar el sufrimiento y la redención de Job y comparar el sufrimiento y la redención de Moisés, José, David y el apóstol Pablo con la vida de Jesús y la petición del apóstol Pedro a tener una vida cristiana santa, nos gozamos, oh Señor, al saber que es tiempo de quitarnos de la máscara. Es tiempo de presentarnos a Dios tal cual como somos.
y que Él sea el que haga la transformación y no otro. Gracias, Señor. Que si hemos de sufrir, tengamos claro que será por causa del Evangelio, pero que al final Jesús gana y Satanás pierde. Alcanzaremos la redención. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Físicos. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Estamos en Facebook como José A. Moreno, en YouTube como Seminarios Físicos, en Instagram como José A.M. Foto, en Twitch como Seminarios Físicos y en Twitter como Seminarios Físicos. Búsquenos. Y si le agrada lo que estamos haciendo, gracias por su suscripción. Es un canal ad honores. No recibimos ningún beneficio material con que usted se suscriba. Por el contrario, nosotros le brindamos a usted todo lo que usted necesite y desee para conocer a Jesús. Materiales. Sí, si usted no tiene los libros que estamos usando y usted quiere estudiar con nosotros, puede pedirnos y se los mandaremos totalmente gratis. Señor les bendiga. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Buenos días.